Un petrolero que intenta cruzar el estrecho de Hormuz no está realizando una travesía normal entre dos puntos del mapa, está moviendo una de las cargas más valiosas y peligrosas del comercio marítimo a través de un paso estrecho situado entre Irán y Omán, donde las rutas comerciales, las aguas territoriales, las fuerzas navales, las embarcaciones locales y los sistemas de vigilancia se concentran en un espacio muy reducido. Desde lejos el tránsito puede parecer sencillo, el barco entra desde el Golfo Pérsico, sigue el corredor establecido y continúa hacia el Golfo de Omán y el Mar Arábigo, pero un petrolero de gran tamaño no gira, acelera ni se detiene como una embarcación pequeña. Un Very Large Crude Carrier, conocido como VLCC, puede transportar aproximadamente 2 millones de barriles de crudo. Muchos de estos buques superan los 300 metros de eslora y desplazan cientos de miles de toneladas cuando están cargados. Eso convierte cada corrección de rumbo en una decisión que debe anticiparse. El timón puede empezar a moverse en segundos, pero la masa del barco continúa avanzando. La hélice puede reducir revoluciones, pero el casco conserva su energía, y en un lugar como Hormuz, donde varios barcos pueden coincidir dentro de un sistema de tráfico organizado, el espacio que parece amplio en una pantalla puede desaparecer rápidamente. Por eso el cruce comienza muchas horas antes de que la tripulación vea las montañas que rodean el estrecho. En el puente, el capitán y sus oficiales revisan el plan de viaje. La ruta aparece sobre el sistema electrónico de cartas, pero no se acepta simplemente porque una línea digital conecte la posición del barco con la salida. Cada punto de cambio de rumbo debe comprobarse. La profundidad debe compararse con el calado del buque. Las zonas de separación del tráfico deben identificarse. Los avisos de navegación, las restricciones temporales, las condiciones meteorológicas y los mensajes de seguridad deben incorporarse al plan. El equipo también revisa las posiciones donde el barco podría abortar una maniobra, reducir velocidad o dirigirse a una zona más segura si aparece un problema. Ese detalle es importante porque el estrecho no permite improvisar con facilidad. En mar abierto, un capitán puede alterar el rumbo con mucha antelación para evitar otro barco. Dentro de una vía de tráfico, una alteración demasiado grande puede llevar al petrolero hacia el carril contrario, hacia aguas menos seguras o hacia una zona donde el margen bajo la quilla es menor. La ruta, por tanto, no es solo el camino que el buque quiere seguir, también es el espacio dentro del cual todavía puede responder. Mientras el puente prepara la navegación, la sala de máquinas prepara la capacidad de maniobra, los ingenieros comprueban el motor principal, los generadores, las bombas, los sistemas de refrigeración, el aire de arranque y la alimentación de combustible. Durante una larga travesía oceánica, pequeñas tareas de mantenimiento pueden organizarse alrededor de un régimen estable de propulsión. Antes de entrar en Hormuz, esa rutina cambia. El motor debe estar disponible para responder a órdenes de velocidad. Los generadores deben soportar la carga eléctrica de radares, bombas, iluminación, comunicaciones y sistemas de control. Los equipos que podrían afectar al timón o a la propulsión reciben atención especial. Un fallo que en alta mar permitiría horas de diagnóstico puede convertirse aquí en una emergencia inmediata. Si el motor se detiene en el centro de un carril, el petrolero no queda inmóvil, continúa desplazándose por inercia mientras el viento y la corriente comienzan a empujar su enorme superficie lateral. Otros barcos siguen aproximándose. La tripulación puede transmitir una advertencia, mostrar señales y pedir asistencia, pero ninguna llamada por radio elimina la masa que todavía está en movimiento. Por eso el cruce depende tanto de la redundancia. Los petroleros modernos incorporan equipos de navegación duplicados, unidades de gobierno respaldadas y medios de remolque de emergencia. Estas medidas no garantizan que una avería sea inofensiva, lo que hacen es proporcionar una segunda oportunidad antes de que una pérdida de propulsión se convierta en una pérdida completa de control. La siguiente preparación ocurre sobre la cubierta de carga. Debajo de ella se encuentran los tanques que contienen el crudo. La carga no ocupa necesariamente todo el volumen disponible. Sobre el líquido queda un espacio de vapor que debe mantenerse bajo condiciones controladas. Los
Los grandes petroleros utilizan sistemas de gas inerte para reducir el riesgo de que se forme una atmósfera capaz de sostener una combustión dentro de los tanques. El sistema introduce un gas con muy poco oxígeno en el espacio situado sobre la carga. Esto no convierte el petróleo en una sustancia segura. El crudo sigue siendo inflamable, las tuberías siguen trabajando bajo presión y una fuga continúa representando un peligro grave, pero el gas inerte añade una barrera esencial entre una operación normal y un incendio dentro del sistema de carga. La tripulación controla la presión de los tanques, el contenido de oxígeno, las válvulas y las líneas de ventilación. También limita cualquier trabajo que pueda producir calor o chispas. En un petrolero, la disciplina contra incendios no empieza cuando aparece humo, empieza evitando que una fuente de ignición llegue a existir. El doble casco añade otra capa de protección. En lugar de situar el petróleo directamente detrás de la plancha exterior, muchos petroleros modernos mantienen espacios entre el casco exterior y los tanques de carga. Si una colisión o una varada daña la primera barrera, la segunda puede impedir o reducir la salida de crudo, pero el doble casco tampoco vuelve invulnerable al buque. Una penetración profunda, una deformación extensa o un incendio prolongado pueden superar esas defensas. La función del diseño es ganar resistencia y tiempo. En Hormuz, el tiempo es precisamente lo que puede faltar. Cuando el petrolero se aproxima a la entrada occidental, el tráfico comienza a organizarse alrededor del esquema de separación adoptado para el estrecho. Este sistema dirige los barcos que avanzan en sentidos opuestos por carriles diferentes y mantiene una zona de separación entre ellos. La idea es similar a la de una autopista. Los barcos no deberían navegar libremente en cualquier dirección, sino incorporarse al flujo apropiado, mantener un rumbo predecible y evitar cruzar los carriles de forma innecesaria. La comparación, sin embargo, termina ahí. Una autopista está construida sobre una superficie fija. El mar se mueve. El viento actúa sobre las superestructuras. La corriente modifica la derrota sobre el fondo. Y cada vehículo marítimo tiene un radio de giro, una velocidad y una respuesta diferentes. Un portacontenedores ligero puede abatir de una forma. Un VLCC cargado puede responder de otra. Un remolcador puede girar casi sobre sí mismo. Una embarcación de pesca puede cambiar de dirección sin previo aviso. Todos comparten una imagen de tráfico que nunca permanece completamente quieta. En el puente, dos radares observan ese movimiento. Uno puede configurarse para mostrar el entorno cercano, ayudando a vigilar pequeños contactos y distancias reducidas. El otro puede utilizar una escala mayor para seguir barcos que todavía se encuentran lejos. El sistema de punteo automático calcula rumbos, velocidades, puntos de máxima aproximación y tiempos hasta esos puntos. El AIS añade nombres, identificaciones, destinos y otros datos transmitidos por los propios barcos. El ACDIS coloca la posición sobre una carta electrónica y muestra la relación entre el buque, la ruta y los límites de navegación. Juntos, estos equipos crean una imagen muy detallada, pero ninguno sustituye al oficial de guardia. El radar puede perder un contacto pequeño entre reflejos del mar. El AIS puede mostrar información. La primera señal puede ser una línea costera de radar que ya no coincide con la carta. También puede aparecer una alarma de posición, una diferencia entre sensores o un objetivo AIS que parece saltar sobre la pantalla. En ese momento, el problema deja de ser electrónico, se convierte en una prueba para el equipo del puente. El oficial debe reconocer la anomalía, informar al capitán, identificar qué sensores están afectados y evitar que una reacción apresurada cree un peligro nuevo. Si el símbolo del buque aparece de repente sobre tierra, no se gira automáticamente para regresar al centro de la carta. Primero se comprueba dónde está realmente el casco, el radar. Las distancias a la costa, las profundidades y la observación exterior recuperan prioridad. La ruta puede continuar, pero ahora cada posición exige más trabajo. La carga cognitiva aumenta precisamente cuando el tráfico también está aumentando. Ese es el verdadero peligro de la interferencia.
No necesita tomar el control del timón, solo necesita sembrar suficiente duda para consumir la atención del puente. Mientras una parte del equipo verifica la navegación, otro contacto puede aproximarse por popa. Mientras el capitán compara posiciones, una llamada de radio puede exigir respuesta. Mientras el oficial observa una embarcación rápida, un mercante situado por delante puede reducir velocidad. Cada problema compite por los mismos segundos. Cuando el petrolero entra en el corredor, la velocidad se convierte en un compromiso. Avanzar demasiado rápido reduce el tiempo disponible para evaluar una situación y aumenta la distancia necesaria para controlar la inercia. Avanzar demasiado despacio puede disminuir la eficacia del timón, prolongar la exposición dentro del estrecho y obligar a otros barcos a adelantar. El capitán busca una velocidad que mantenga la maniobrabilidad, respete el tráfico y permita reaccionar. La sala de máquinas permanece preparada para recibir cambios. El timonel sigue órdenes precisas. El oficial de guardia actualiza los contactos. Los vigías observan el exterior. La operación parece tranquila porque cada persona está evitando que deje de serlo. A medida que el barco se aproxima a la parte más sensible del tránsito, las costas de Irán quedan al norte y la península de Musandam, perteneciente a Omán, aparece al sur. La geografía comprime el paso y también concentra la vigilancia. Estaciones costeras, unidades navales y otras embarcaciones pueden seguir el movimiento de los mercantes. El petrolero transmite su identidad y sus datos de navegación mediante AIS, mantiene escucha por radio y cumple los procedimientos de notificación aplicables a su viaje. Desde el punto de vista jurídico, los estrechos utilizados para la navegación internacional tienen un régimen especial de paso en tránsito. La idea central es permitir una navegación continua y rápida entre dos zonas marítimas, pero el derecho de paso no elimina las obligaciones del barco. La tripulación debe navegar con prudencia, respetar las reglas para evitar abordajes, prevenir la contaminación y evitar actividades que no estén relacionadas con el tránsito normal. En la práctica, eso significa que el capitán debe mantener el viaje predecible, incluso cuando el entorno político no lo sea. El barco no puede responder a cada incertidumbre con una alteración radical. Un giro brusco puede interpretarse mal. Una reducción repentina puede crear riesgo de alcance. Un silencio de radio puede generar sospechas, pero una conversación innecesaria también puede distraer al puente. La profesionalidad aparece en la capacidad de continuar sin convertir la cautela en confusión. La siguiente capa del tránsito llega con las embarcaciones pequeñas. Un VLCC puede detectar fácilmente a otro gran mercante. Su casco produce un eco fuerte de radar y su AIS ofrece información adicional. Una lancha rápida presenta un problema diferente. Puede tener poca altura sobre el agua, cambiar de rumbo con rapidez y acercarse desde un sector donde el reflejo del mar complica la detección. Puede ser una embarcación local sin intención hostil, puede pertenecer a una fuerza estatal, puede estar intentando identificar el barco o puede formar parte de una operación de abordaje. El puente no puede conocer la intención observando solo un punto en la pantalla, por eso estudia el comportamiento. La lancha mantiene un rumbo de cruce normal, está ajustando su trayectoria para conservar una demora constante hacia el petrolero, se aproxima sola o junto a otras embarcaciones, responde por radio, muestra luces o marcas reconocibles. Su velocidad indica que quiere pasar por delante o colocarse junto al costado. Cada respuesta modifica la evaluación. A bordo, la seguridad puede aumentar discretamente, se limitan accesos desde la cubierta, se comprueban puertas exteriores, la tripulación recibe instrucciones para mantenerse alejada de zonas expuestas, los equipos contra incendios permanecen listos, el capitán informa a la compañía y a los centros de seguridad marítima correspondientes según el procedimiento del buque. Nada de esto significa que vaya a producirse un ataque, significa que el barco está intentando ganar minutos antes de que las intenciones sean evidentes. Una de las reglas más importantes es evitar que la reacción defensiva cree una colisión. Un VLCC no puede zigzaguear entre lanchas como una patrullera. Una alteración grande dentro del carril puede acercarlo a otro mercante o sacarlo del esquema de tráfico. Aumentar velocidad puede mejorar la separación respecto a una embarcación lenta, pero también puede reducir el margen disponible por delante. Usar mangueras contra incendios, iluminación de cubierta u otras medidas de
depende de los procedimientos, la situación y la autoridad del capitán. La prioridad sigue siendo proteger a la tripulación y mantener el control del barco. Los avisos marítimos para esta región han señalado que las fuerzas iraníes han utilizado pequeñas embarcaciones y helicópteros durante operaciones de abordaje. Eso introduce una dimensión que el rumbo del petrolero no puede resolver. Una lancha necesita aproximarse al costado. Un helicóptero puede llegar directamente sobre la cubierta. Si aparece una aeronave, los vigías informan de su posición, altura aproximada y comportamiento. La tripulación despeja las zonas exteriores y evita exponerse. El puente mantiene comunicaciones y registra los acontecimientos. Las cámaras, el diario de navegación y los sistemas de datos pueden conservar información útil, siempre que hacerlo no ponga en peligro a las personas. Si una fuerza armada inicia un abordaje, la tripulación mercante se encuentra en una posición extremadamente limitada. No es una unidad de combate. Su función es transportar carga y mantener el barco seguro. La resistencia física contra personal armado puede escalar una detención hasta convertirla en una situación mortal. Las recomendaciones de seguridad para buques mercantes suelen priorizar la comunicación, el cumplimiento de los planes de emergencia y la protección de la vida. El capitán puede protestar por radio, informar a las autoridades y dejar constancia de que no acepta una orden, pero debe evaluar cada decisión desde el puente de un barco lleno de hidrocarburos y rodeado por su propia tripulación. Esa realidad separa una respuesta profesional de una reacción cinematográfica. El objetivo no es ganar una confrontación, es evitar que una confrontación destruya el buque. El riesgo de abordaje recibe atención porque ya ha ocurrido en la región. Buques comerciales han sido interceptados, detenidos o desviados en el estrecho y el Golfo de Omán. Cada incidente ha tenido circunstancias políticas y jurídicas diferentes, pero todos demuestran la misma vulnerabilidad. Un mercante puede estar cumpliendo su ruta y aún así convertirse en una herramienta dentro de una disputa mucho mayor. Su bandera, la nacionalidad del propietario, la empresa operadora, el origen de la carga, el destino del petróleo o un litigio relacionado con otro cargamento pueden adquirir importancia de repente. La tripulación quizá no tenga ninguna participación en esa disputa, sin embargo, es la tripulación la que ve aparecer las lanchas. Por eso la preparación incluye información que va más allá de la navegación. La compañía revisa avisos de seguridad, riesgos regionales y requisitos de aseguramiento. El capitán recibe instrucciones sobre contactos de emergencia. Los oficiales realizan reuniones antes del tránsito. La tripulación practica alarmas y repasa dónde debe reunirse. Los equipos de comunicación por satélite se comprueban. Los números de teléfono y direcciones de reporte se mantienen disponibles incluso si la red principal falla. La operación comercial se convierte temporalmente en una operación de seguridad, pero el tráfico no se detiene mientras el barco se prepara. Por delante puede navegar un granelero a menor velocidad. Por popa puede aproximarse otro petrolero. En el carril opuesto, los buques pasan a distancias que serían incómodas en mar abierto, aunque sean normales dentro de un sistema organizado. El radar calcula el punto de máxima aproximación, pero el cálculo cambia con cada pequeña alteración. Si un barco modifica 5 grados su rumbo, la separación prevista puede aumentar o desaparecer. Si la corriente empuja a dos buques de forma distinta, sus derrotas sobre el fondo pueden acercarse aunque sus proas parezcan paralelas. El oficial no observa posiciones estáticas, observa tendencias. La pregunta no es solamente dónde está cada contacto, la pregunta es dónde estará cuando el VLCC llegue al mismo punto. Esta diferencia explica por qué las decisiones comienzan temprano. Un barco pequeño puede esperar para confirmar la intención de otro y después maniobrar. Un petrolero cargado debe actuar mientras todavía existe espacio. El capitán puede reducir algunas revoluciones mucho antes de alcanzar a un buque lento. Puede ajustar el rumbo pocos grados para aumentar la distancia lateral sin abandonar el carril. Puede llamar por VHF para confirmar una maniobra, aunque las reglas de navegación no dependen únicamente de acuerdos verbales. La radio ayuda a aclarar. El comportamiento visible del barco debe seguir siendo coherente con las reglas.
Un malentendido por VHF puede ser peor que ningún contacto, especialmente cuando dos capitanes utilizan nombres distintos para describir la misma maniobra. Por eso las órdenes en el puente son breves: rumbo, velocidad, distancia, tiempo. El timonel repite la orden, el oficial comprueba la respuesta, el capitán observa el resultado. Esta secuencia evita que una instrucción se pierda entre ruido, acentos y alarmas. La sala de máquinas recibe sus propias órdenes. Standby Engine significa que el sistema de propulsión debe estar preparado para cambios más frecuentes. Los ingenieros vigilan temperaturas, presiones y vibraciones. Una orden de reducir no consiste simplemente en mover una palanca. La automatización transmite una demanda al motor, pero el equipo debe confirmar que la máquina responde de forma estable. Una reducción rápida puede afectar la combustión, las temperaturas y la producción eléctrica asociada a la operación del buque. Una inversión de marcha, si llega a ser necesaria, somete al sistema a una exigencia mucho mayor. El motor principal de un VLCC está diseñado para empujar el barco durante miles de millas. Detener cientos de miles de toneladas en una distancia corta es una tarea completamente diferente. Si aparece un obstáculo demasiado cerca, Full Astern no funciona como el freno de un automóvil. La hélice debe reducir su giro, detenerse y comenzar a producir empuje en sentido contrario. Durante ese proceso, el buque continúa avanzando. La respuesta del timón también cambia cuando disminuye el flujo de agua sobre él. El capitán puede ganar capacidad de frenado y perder parte de la capacidad de giro. Cada acción resuelve un problema y puede crear otro. Por eso una emergencia en Hormuz suele decidirse antes de que alguien pronuncie la palabra emergencia. Se decide cuando el puente mantiene una distancia segura, cuando el motor está disponible, cuando el vigía detecta la lancha temprano, cuando el oficial cuestiona una posición GPS que no coincide, cuando la tripulación cierra un acceso antes de que una embarcación llegue al costado. La seguridad no aparece en un único gesto espectacular, aparece en una cadena de acciones pequeñas que preservan opciones. El problema es que esa cadena puede romperse por un fallo sencillo, y si ese fallo bloquea el corredor o daña la carga, la situación deja de pertenecer a un solo barco. En cuestión de minutos puede alcanzar a todo el sistema que depende de este paso. Eso explica por qué la carga de un VLCC importa mucho más allá de su valor comercial. Un solo barco puede transportar cerca de 2 millones de barriles, pero el volumen total que cruza Hormuz es mucho mayor. En 2024, alrededor de 20 millones de barriles diarios de petróleo y otros líquidos petrolíferos pasaron por el estrecho, una cantidad equivalente aproximadamente a una quinta parte del consumo mundial de estos productos. También circuló por allí cerca de una quinta parte del comercio marítimo mundial de gas natural licuado, principalmente relacionado con las exportaciones de Qatar. La mayoría del crudo y condensado que cruza el estrecho se dirige hacia mercados asiáticos. China, India, Japón y Corea del Sur dependen de ese flujo en diferentes grados. Por eso, un incidente local puede aparecer rápidamente en centros de operaciones, compañías aseguradoras, refinerías y mercados situados a miles de kilómetros. El precio no espera a que el petróleo deje de llegar físicamente, reacciona a la posibilidad de que deje de llegar. Si un petrolero es detenido, las navieras revisan rutas y procedimientos. Si se informa de minas, ataques o interferencias graves, las primas de riesgo pueden aumentar. Si varios armadores retrasan tránsitos, el número de barcos disponibles en otras regiones cambia. Los compradores buscan cargamentos alternativos, los fletadores calculan demoras, los gobiernos revisan reservas estratégicas. La dificultad es que Hormuz no tiene una sustitución completa. Existen oleoductos que permiten a algunos productores sacar parte de su petróleo hacia terminales situadas fuera del estrecho, pero su capacidad no puede reemplazar de inmediato todo el volumen transportado por mar. El petrolero que está cruzando representa, por tanto, algo más que un buque individual. Forma parte de un sistema que funciona porque miles de decisiones se completan sin interrumpirse. El crudo fue producido tierra adentro, pasó por tuberías y depósitos, llegó a una terminal, se cargó en tanques específicos siguiendo un plan de estabilidad y esfuerzos estructurales. El barco salió del puerto con remolcadores y prácticos cuando fueron necesarios. Ahora atraviesa Hormuz, después deberá cruzar el
océano, llegar a otra terminal, descargar y permitir que una refinería transforme su carga en combustibles y materias primas. Un retraso en el estrecho no permanece en el estrecho, se desplaza por toda esa cadena. Pero para la tripulación, el mercado mundial sigue siendo una idea distante. Su problema inmediato continúa en el puente. El petrolero mantiene el carril oriental hacia el Golfo de Omán. La separación respecto a la costa se controla por radar. Los contactos de popa permanecen vigilados. La posición se fija mediante varias fuentes porque la señal satelital todavía puede ser inestable. Las lanchas que antes se aproximaban han cambiado de rumbo o mantienen distancia. La radio continúa activa. Ninguna alarma significa que el tránsito haya terminado. Significa que la tripulación ha conseguido evitar que el riesgo se convierta en incidente durante los últimos minutos. Al avanzar hacia el este, el espacio marítimo comienza a abrirse. Los barcos pueden separarse con mayor facilidad. La profundidad deja de ser una limitación inmediata. Las opciones de maniobra aumentan. El capitán, sin embargo, no abandona el puente en el momento exacto en que el símbolo cruza el último punto del esquema. Primero confirma que el tráfico de salida está claro. Comprueba que no existen embarcaciones siguiéndolo. Verifica la posición y el funcionamiento de los sensores. Revisa las comunicaciones recibidas durante el tránsito. Solo cuando el barco recupera suficiente mar abierto, la organización de guardia puede regresar gradualmente a un régimen oceánico. La sala de máquinas también cambia de estado. El motor deja de esperar variaciones constantes y se estabiliza para la siguiente etapa del viaje. Los ingenieros revisan cualquier alarma o desviación observada durante el cruce. Una temperatura que aumentó ligeramente, una bomba que vibró más de lo normal o una unidad de gobierno que respondió con retraso no se ignoran porque el peligro inmediato haya pasado. Se registran y se investigan. En cubierta, la tripulación comprueba accesos, equipos de seguridad y sistemas de carga. Si hubo una aproximación sospechosa, se revisan posibles daños o intentos de manipulación. Si el GPS presentó anomalías, el puente documenta cuándo comenzaron, cuánto duraron y qué equipos fueron afectados. Esa información puede enviarse a autoridades y centros marítimos para advertir a otros barcos. Un tránsito seguro también produce datos que ayudan al siguiente petrolero. Esta cooperación es una parte menos visible de la seguridad marítima. Los mercantes informan de interferencias, actividades sospechosas, objetos a la deriva y cambios en las condiciones de navegación. Las organizaciones de seguridad combinan reportes de múltiples barcos. Las compañías ajustan sus evaluaciones. Los capitanes reciben una imagen más reciente antes de entrar. Ningún informe elimina el riesgo, pero reduce la sorpresa. Y en Hormuz, reducir la sorpresa puede ser la diferencia entre una situación controlada y una reacción tardía. Las fuerzas navales presentes en la región añaden otra capa. Buques de guerra de diferentes países patrullan, vigilan y realizan operaciones relacionadas con la seguridad marítima y la libertad de navegación. Un petrolero puede detectar fragatas, destructores, patrulleros, aeronaves o drones durante el tránsito. Su presencia no significa que cada mercante reciba una escolta individual. Tampoco garantiza una intervención inmediata si aparece una amenaza. Las unidades militares deben identificar la situación, coordinarse y operar sin aumentar el riesgo para el tráfico civil. Para el capitán del petrolero, la comunicación clara sigue siendo esencial. Debe transmitir quién es, dónde está, qué está ocurriendo y qué asistencia necesita. Una descripción vaga consume tiempo. Una posición incorrecta puede dirigir ayuda hacia el lugar equivocado. Una llamada precisa convierte la información del puente en una respuesta posible. El mismo principio se aplica a la cooperación dentro del propio barco. El capitán no puede observar todas las pantallas, dirigir la radio, controlar el timón y vigilar la cubierta